Hola a todos mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí un día más. Espero que estén tan emocionados como yo para sumergirnos en el torbellino de noticias del mundo del espectáculo que nos ha dejado esta primera semana de enero de 2026. Hoy, tengo para ustedes una noticia que de verdad ha sacudido los cimientos de las redes sociales y la industria del entretenimiento. Prepárense porque lo que vamos a desglosar hoy es la impactante noticia de Hande y Kerem que ha sorprendido a todos. Si han leído bien el título y créanme, la realidad es aún más fascinante que la intriga que genera. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse ni una sola de estas primicias, análisis y todas las novedades que traemos para ustedes. Activando la campanita, se aseguran de ser los primeros en enterarse de todo. ¡Vamos allá! Así es la fecha, 3 de enero de 2026. Un día que sin duda quedará marcado en el calendario de los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén tan al día, o para los que necesiten un refresco, Hande Erçel es esa actriz turca que nos conquistó con su dulzura y talento en producciones como Amor en Guerra y La luz de mi vida. Y Kerem Bürsin, Kerem, el galán de ojos azules que nos robó el corazón en Límite de tiempo y en El corazón de la ciudad. Ambos son nombres resonantes, figuras queridas y hasta hace muy poco protagonizaban una de las parejas más seguidas y comentadas de la escena turca e internacional. Su romance, que nació en los sets de rodaje de la serie Senkalkam, fue una montaña rusa de emociones para sus seguidores. Desde que oficializaron su relación, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada indicio de complicidad, era analizado hasta el último detalle. Se convirtieron en la pareja de ensueño para muchos, en un referente de amor joven y exitoso. Y de repente, en medio de esa vorágine de atención constante, llegó la noticia. La noticia que nos sacude hoy, queridos amigos, no es un simple rumor pasajero. Es algo que ha tomado a todos por sorpresa, y me atrevo a decir, a algunos incluso les ha caído como un jarro de agua fría. El titular de hoy, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, se refiere a su separación. Sí, así como lo escuchan. Después de haber sido una de las parejas más sólidas y admiradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido tomar caminos separados. Y lo más impactante de todo es la forma en que esta noticia ha salido a la luz. No fue un comunicado conjunto, no fue una filtración gradual. Fue algo mucho más repentino y para muchos inesperado. Para poner esto en contexto, recordemos que a finales de 2025, todo indicaba que su relación estaba más fuerte que nunca. Había rumores de posibles proyectos juntos, de planes a futuro, de una complicidad que parecía inquebrantable. Las redes sociales estaban inundadas de fotos y vídeos de ellos disfrutando de vacaciones, compartiendo momentos íntimos y, en general, proyectando una imagen de felicidad y estabilidad. Muchos de sus fans ya los veían casándose, formando una familia. En resumen, se habían convertido en un icono de la pareja perfecta. Sin embargo, las apariencias a veces engañan, ¿verdad? Y el mundo del espectáculo, aunque nos encante, es un terreno donde las realidades pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La noticia de su ruptura, anunciada el 3 de enero de 2026, ha llegado con una fuerza inesperada. Lo que ha desconcertado a muchos es la aparente falta de aviso. No hubo semanas de especulaciones, no hubo sutiles indicios en sus publicaciones que pudieran dar una pista de que algo andaba mal. Simplemente de la noche a la mañana, la noticia oficial se hizo pública. Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, que van desde portales de noticias de entretenimiento turcos hasta informes de paparazzi, la forma en que se dio a conocer la separación ha sido lo que ha causado mayor revuelo. Parece ser que la noticia se filtró primero a través de algunos medios de comunicación turcos, quienes habrían recibido información privilegiada. Inmediatamente después, las redes sociales explotaron. Los fans, desconcertados y con el corazón roto, empezaron a buscar confirmación en las cuentas oficiales de Hande y Kerem. Y ahí es donde reside parte de la sorpresa. Lo que ha añadido una capa extra de intriga a esta noticia es la aparente falta de una declaración oficial y unificada por parte de la pareja. Al principio, solo hubo silencio de parte de ellos. Este silencio, como suele ocurrir en estos casos, dio rienda suelta a todo tipo de especulaciones. ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo un tercero involucrado? ¿Se trata de un malentendido?
Las teorías volaron por el ciberespacio y cada foro, cada grupo de fans, cada comentario en redes sociales, se convirtió en un epicentro de debate y análisis. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y la presión mediática aumentaba, empezaron a surgir algunas reacciones. Se dice que Kerem Bürsin fue el primero en hacer una mención indirecta a través de un post en sus historias de Instagram. No fue una declaración directa, sino más bien una cita reflexiva sobre los cambios y la aceptación, acompañada de una imagen introspectiva. Esto, para muchos, fue una confirmación tácita, un guiño a la verdad detrás de los rumores. Por su parte, Hande Erçel tardó un poco más en pronunciarse. Su reacción inicial fue aún más sutil, dando lugar a un mar de interpretaciones. Se rumorea que a través de un mensaje a un amigo cercano, que luego fue, como no, filtrado a la prensa, Hande habría expresado su tristeza y la necesidad de un tiempo para procesar la situación. Lo que sí es seguro es que hasta el momento de grabar este vídeo, no ha habido una declaración conjunta formal ni un comunicado de prensa oficial emitido por ambos. Esta falta de claridad es precisamente lo que ha alimentado la sorpresa y la especulación. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué esta separación ha sido tan impactante? Varios factores contribuyen a ello. En primer lugar, la intensidad de la relación. Como mencioné antes, Hande y Kerem no eran una pareja discreta. Su romance era público y su nivel de conexión pública era muy alto. Los fans se sentían parte de su historia, y ver esa historia terminar de forma tan abrupta, sin un cierre claro y pacífico, es difícil de asimilar. En segundo lugar, el momento. Justo cuando todos esperaban que su relación alcanzara nuevas cotas de compromiso, esta noticia ha caído como un rayo en cielo despejado. No había señales previas de crisis, no había indicios de problemas graves. Esto hace que la ruptura sea aún más desconcertante. Y en tercer lugar, la forma en que se ha manejado. La falta de comunicación clara por parte de los involucrados ha creado un vacío que la prensa y los fans han llenado con sus propias interpretaciones. En una era donde la transparencia y la comunicación son tan valoradas, esta falta de información oficial y directa genera una sensación de misterio y, para algunos, de decepción. Ahora, ¿qué podemos inferir de esta situación? Si bien no tenemos todos los detalles, podemos empezar a especular sobre las posibles razones, siempre con la cautela que se merece cuando se habla de la vida privada de las personas. Una posibilidad es, como suele ocurrir, que las diferencias irreconciliables hayan surgido. A veces, dos personas que se aman profundamente pueden darse cuenta de que sus caminos de vida, sus aspiraciones o sus personalidades no son tan compatibles como creían. Otra teoría, que siempre está presente en el mundo del espectáculo, es la presión mediática. El ser una pareja tan seguida y admirada implica una constante atención, una exposición pública incesante. Para algunas personas, esta presión puede llegar a ser insostenible, afectando la dinámica de la relación y erosionando la intimidad. La constante evaluación de cada paso, cada gesto, cada palabra, puede ser agotadora y a la larga perjudicial. También existe la posibilidad de que hayan surgido nuevas oportunidades profesionales o personales que hayan llevado a sus vidas en direcciones diferentes. En el mundo del entretenimiento, las carreras suelen ser dinámicas y, en ocasiones, exigen sacrificios personales. Lo que sí queda claro es que esta noticia nos recuerda que, detrás de las pantallas y las portadas, Hande Erçel y Kerem Bürsin son seres humanos con sus propias emociones, sus propios desafíos y sus propias decisiones vitales. Su relación, por muy pública que haya sido, es ante todo su historia, y solo ellos conocen la verdad completa de lo sucedido. La repercusión en redes sociales ha sido, como era de esperar, masiva. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se han mantenido en las tendencias mundiales desde que la noticia se hizo pública. Los fans están divididos entre quienes apoyan su decisión individual, quienes lamentan la ruptura, y quienes especulan sin descanso sobre los detalles. Hemos visto mensajes de apoyo a ambos, palabras de aliento, y también mucha nostalgia por lo que fue su relación. Es importante destacar que, a pesar de la sorpresa y la expectación, debemos mantener el respeto por su privacidad. Si bien es natural que como fans queramos saber qué ha pasado, es fundamental recordar que ellos tienen derecho a gestionar su vida personal como consideren oportuno. La forma en que han manejado la noticia, aunque desconcertante para el público, es su forma de procesar y comunicar esta difícil etapa. ¿Qué nos depara el futuro para Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá.
Ambos son artistas talentosos y exitosos, y estoy segura de que seguirán brillando en sus respectivas carreras. Quizás con el tiempo nos brinden más detalles o una explicación más profunda de su decisión. Hasta entonces, lo que podemos hacer es desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas, tanto en lo personal como en lo profesional. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de esta impactante noticia. Hemos desglosado el contexto, la forma en que se dio a conocer, las posibles razones detrás de la separación, y la reacción del público. La historia de Andy y Kerem, que comenzó con tanta magia en la pantalla, parece haber llegado a un capítulo inesperado en la vida real. En resumen, la noticia del 3 de enero de 2026, que ha tomado a todos por sorpresa, es la confirmación de la ruptura de la popular pareja Andercel y Kerem Bürsin. Lo más impactante ha sido la forma repentina y la falta de una declaración oficial unificada, lo que ha generado una ola de especulaciones y debate en redes sociales y medios de comunicación. Si bien las razones exactas siguen siendo inciertas, es un recordatorio de la complejidad de las relaciones, especialmente bajo el escrutinio público del mundo del espectáculo. Agradezco enormemente su compañía en este vídeo. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo y sobre todo, entretenido. Sé que esta noticia ha generado muchas preguntas y seguramente muchas opiniones. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que la forma en que se manejó fue la adecuada? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden lo más importante: si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que nadie se quede fuera de esta importante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y sorpresas. ¡Chao!